Buenos días, Dios les bendice, Dios les fortalece en este sábado. Estamos agradecidos con el Señor por su misericordia, por su amor, por su gracia, por su benevolencia, su misericordia que son nuevas cada día. En este día, gózate, alégrate, no te afanes por el día de mañana, pero también vive la vida en santidad. Vamos a empezar, vamos a ver por qué Pedro cayó, por qué Pedro falló, por qué Pedro negó. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, abre el entendimiento, danos la sabiduría, danos, Señor, esa sabiduría que necesitamos de parte tuya para vivir estos tiempos, Señor. Tiempos donde son inciertos, pero son tiempos donde se está cumpliendo lo bíblico, Padre. Y sabemos, Señor, que como pueblo tuyo, sabemos, no ignoramos y somos, Señor, bienaventurados, porque nos diste a conocer, Señor, lo que vendría, lo que vendrá, Señor, y estamos agradecidos. Te damos gracias, bendito Dios, solo fortalécenos y danos la sabiduría que necesitamos día a día. Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría, que se la demande a ti, Señor, y la demandamos, Señor. Te pedimos que no la dé. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense, vamos a ver, Pedro niega a Jesús. En otras palabras, falló, pecó, se cayó, se resbaló. Pero fíjense, vamos a ver algunas de las razones. Después de arrestar a Jesús, se levantaron. Estoy leyendo en Lucas capítulo 22, verso 54. Dice, después de arrestar a Jesús, se levantaron, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, del medio del patio, sentáronse juntos. Pedro se sentó entre ellos. Pongan atención, seguía de lejos, se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pedro lo negó. Vamos a ver, ¿por qué niega Pedro? Fíjense, hay causas que nos hacen que nosotros caigamos en pecado. Y vamos a ver unas de las causas, ¿sí? Primero, fíjense, tenemos que entender. En el versículo 33, en Lucas 22, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Y fíjate, nosotros podemos decir, bueno, Pedro lo dijo con una convicción. Pedro lo mencionó por impulso humano o por convicción. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que sucede? El Señor ya le había dicho que iba a ser zarandeado, azotado, movido o atacado, ¿verdad? Y Pedro dijo, no, yo no. A veces confiamos en nosotros mismos. Nosotros creemos que estamos fuertes. Pensamos que estamos firmes, pero cuidamos que no caigamos, dice la Biblia. Es bueno que confiemos en el Señor. Eso no quiere decir que no tengas confianza en ti mismo, sí. Pero en cuanto a una situación espiritual, ten esto por realidad. No confíes en ti mismo. Confía en el Señor. Número 1. Confía en el Señor, no en tus fuerzas. Depende de las fuerzas del Señor. Porque eres débil, el Señor, su fortaleza, viene a ti. Entonces, una de las razones de las que es porque confiamos en nosotros mismos. Fíjense, otra, a veces nos precipitamos. Y fíjense, en el verso 50 del capítulo 22, dice, uno de ellos hirió al siervo, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. ¿Qué es lo que pasa? El precipitarnos. Cuando nosotros tomamos decisiones precipitadas, nosotros llegamos a fallar. Número 1, confiamos en nuestras propias fuerzas. Número 2, nos precipitamos. Ahora, nuestras armas, Pedro quería pelear. Nuestras armas no son carnales.
¿sí? Si nuestras armas son espirituales, como lo menciona 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Son espirituales. La segunda razón, nos precipitamos. Mire, yo les recomiendo que en cuanto nos querramos precipitar, pensemos mejor, porque tenemos en mente el versículo, o leámoslo, 2 Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas de tu milicia? ¿Cuál es lo que Dios da? La oración. Órale a Dios primero. Después de orar al Señor, dile que te dé discernimiento. Y después de que te dé discernimiento, toma una decisión. Ahora, quiero que sepas, Pedro, tal vez tú digas, Pedro ahí no podía orar, ya lo venía a arrestar Jesús. Si Pedro hubiera puesto atención a todo lo que el maestro les enseñaba, Pedro hubiera tomado una reacción diferente. Entonces, antes de que ores, está atento a lo que te dice el Señor en su palabra. Órale y toma una decisión. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Pon atención a lo que dice la Biblia. Pon atención a lo que estás aprendiendo. Ora al Señor y toma una decisión. Entonces, eso es lo que yo te aconsejo. Número 1, repito, no confíes en tus fuerzas. Número 2, no te precipites. Y número 3, una de las razones que él lo seguía de lejos. Dice el capítulo 22 de Lucas, verso 54, después de arrestar a Jesús, se levantaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Fíjate, cuando tú estás como espectador, esa es otra razón que puede llegar uno a fallar. El estar solo expectando, no participando, o trabajando o sirviendo. Entonces, número 1, confía uno en sus fuerzas. Razones por qué uno llega a fallar, razones por qué Pedro falló. Confió en sus fuerzas, tomó una decisión precipitada y seguía de lejos. O sea, de espectador. ¿Qué es lo que sucede? Involúcrate, sirve, sé útil. Y la última, para terminar ahorita, la cuarta, las compañías. ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu amistad? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son en realidad los que influencian indirectamente en tu vida? El versículo 55 de Lucas del capítulo 22, después que encendieron una hoguera en medio del patio y se sentaron juntos, Pedro se sentó con ellos. ¿Quién te influencia indirectamente? ¿Quién en realidad está influenciando en tu vida? La cuarta es, ¿quién está siendo tus consejeros o compañeros que están influenciando? Si claro, no son bibliocéntricos, cristocéntricos o de una comunidad de fe, te van a hacer que falles. Entonces, repito, no confíes en ti mismo, en tus fuerzas. No te precipites. Sigue de cerca al maestro y fíjate quiénes tus asesores, consejeros o compañeros. Toma una decisión. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos. Bendice a tu pueblo. Señor, que no confiemos en nuestras fuerzas, que no tomemos decisiones precipitadas. Señor, que tomemos en cuenta, Señor, lo que tú nos dices. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, no queremos precipitarnos. Señor, no queremos solo estar de espectadores, pero tampoco solo queremos escuchar el consejo de las personas que no tienen tu temor.
en el nombre de Jesucristo. Sabiduría en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece a tu pueblo de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Nos vemos mañana a las 2:30 en el 6444 Sierra Court en Dublin a las 2:30. Tenemos nuestro primer servicio presencial. Toma precauciones. Acepta lo que estamos viviendo en este tiempo y que va a ser con máscaras, tapabocas, cubrebocas y distancia social. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Si tú eres una persona que quieres seguir el camino del Señor, esa es tu oportunidad. De todo tu corazón di, Señor que estás en el cielo, perdona mis faltas, límpiame de toda maldad. Señor, reconozco que soy pecador. Hazme como uno de tus jornaleros, Padre eterno. Señor, en otras palabras, uno de tus siervos. Acepto el sacrificio y te reconozco como mi Señor, mi único Salvador. Y en el nombre de Jesucristo, reconozco que eres mi Salvador. Gracias, Padre, por tomarme como tu Hijo. Guíame a vivir en santidad, en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que hiciste esta oración, no te dejes de comunicar con nosotros. Queremos orar. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Bendiciones.